Bueno, Mari, contanos qué es eutonía, ya que estabas hablando del tono. Claro que sí. En la palabra tono la conocemos, me imagino que todos, todas, hablamos del tono en la música, hablamos del tono, las tonalidades de los colores, para quien esté con la pintura, y nos marca algo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Si uno, sin entrar todavía en lo que es la definición de la autonía, si alguien te dice estoy con el tono alto o alguien te dice estoy con el tono re bajo, ¿vos qué sentís? ¿Qué te trae? ¿Qué sensación te trae? Y que tiene una energía muy alta y está contento, o a la inversa, ¿no? Que está como alicaído, por decirlo de alguna manera. Claro, o en la pintura, sí, o en la música, alguien te dice, te voy a pasar una canción que está en un tono alto, o está en un tono re alto, o está en un tono que está arriba, o bueno, te voy a pasar una música que está en un tono bajo, una tonalidad baja, o una pintura. Nos remite a algo que está en relación con nuestra vivencia, tal vez de lo emocional. Sí. Aplicado a nuestro cuerpo es el tono muscular principalmente. Cuando uno dice tengo el tono alto o registra que tiene el tono alto, es cuando sus músculos están activos y están tensos, están listos para la acción. Y cuando uno tiene, por lo contrario, el tono bajo, es cuando se siente el cuerpo pesado, relajado y como con poca energía para salir corriendo. Más bien uno se prepara para el descanso. El Pero descanso. yo te lo relacioné con lo emocional. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la eutonía, como muchas otras técnicas o pensamientos corporales, nuestro cuerpo físico es una unidad integrada con otros aspectos de nuestro ser, por lo menos, porque ya sabemos que hay muchos, pero por lo menos el emocional y el mental. Entonces, ya desde sus comienzos, Gerda Alexander, que es la creadora de esta técnica, vio que el tono muscular tenía mucha dependencia del estado emocional de la persona. Ella no Bien. fue la única ni la primera, pero en sus momentos, Gerda Alexander nació en 1908, digamos que ahora hay un montón de este lenguaje que sabemos que lo corporal, que lo emocional, que lo mental está todo ligado y es casi palabra de todos en nuestras bocas, hablamos con cualquiera y todos te dicen, no, no, es que debe ser emocional. Me siento, estoy Absolutamente. engripado, pero no, debe ser emocional, ahora todo es emocional, pero en ese momento no, la mirada no era que era todo emocional. Entonces esto fue una 1908 me dijiste. nación. Bueno, pero de todas maneras habrá desarrollado esto en el 20, en el 20 y pico. Claro, y en sí la palabra eutonía, porque ella ya venía desarrollando esta práctica y esta enseñanza, y la palabra eutonía se la pusieron en 1957 a un trabajo que venía de antes, ¿no? Entonces, bueno, cuando vieron a ver cuáles eran los efectos y cómo trabajaba la técnica, se sugirió este nombre, porque justamente lo que se pudo ver es que a través de esta práctica, que hoy se llama eutonía, uno aprendía a regular el tono y esa regulación del tono justamente influía en lo muscular, que era lo visible, duro o blando, pero también influía en las emociones, en lo emocional y también influía en el pensamiento. Entonces, cuando se le pone el nombre, todo esto ya estaba en movimiento, pero ahí queda aclarado qué es lo que hace esta técnica. Entonces, es una técnica corporal que nos ayuda a aprender a regular nuestro tono. Ay, es maravilloso. Sí, yo tenía el registro y el recuerdo de poner, de trabajar no en un palo, era un palo tipo de escoba, que trabajábamos en la espalda, y qué sé yo, y de repente liberar emociones que decías, ¿y esto qué tenía que ver, no? O sea, no había ninguna asociación con ese nudo o esa contractura, yo no recuerdo cuánto hace que lo hice con vos, pero me acordaba siempre de eso, decir, ah, mira, cómo esto,
cómo estaba ligado. Así que sí, sí. ¿Y cómo puede trabajar la autonía, por ejemplo, en todo el tema postural o contracturas o ese tipo de cosa cotidiana que tenemos en el cuerpo siempre y que ya es como ahí sería un tono como listo para la acción, aunque no esté, ¿no? Aunque no haya acción que llevar adelante. Claro, claro. Lo que usábamos en las clases era una caña de bambú. Se ve que la Sí, recordabas tan dura como un palo de escoba, que bueno, sí, es es dura, posible. la caña es dura. La caña es dura y sí, la caña justamente la usamos, bueno, acá me había traído elementos, sí, acá traje, acá traje. Esta es pequeña, me traje, pero imagínense que es larga, que llega hasta el piso. Esta justo chiquita, pero acá me traje como Claro, elemento clásico de la caña bambú. Entonces, imagínate que tenés una caña acá y que pones otra caña al lado y te voy a traer una imagen. ¿Qué hacemos cuando una planta empieza a crecer y empieza a crecer torcida o débil? ¿Qué le ponemos? sí, le atás algún palo para que crezca derecha, ¿no? Claro, le ponemos un tutor. Entonces, no es que nosotros vamos a andar con un tutor en nuestra columna, pero nuestra columna, que es el eje, el pilar de nuestra vida, tiene una propuesta por lo menos de verticalidad y de línea. Después, cada columna hace lo que puede, ¿no? Hay columnas que tienen estas curvas, hay columnas que tienen estas curvas, pero dentro de lo normal todos tenemos curvas más o menos exageradas. Sin embargo, cuando estas curvas se hacen más pronunciadas, nos traen dolores y claramente se va a evidenciar en una mala postura. Entonces, una de las formas que tenemos de trabajar es con la caña de bambú, que nos vamos a acostar en el suelo, sobre una colchoneta o una manta, y previamente haber entrado en contacto con nosotros mismos, que es todo un tiempo que la autonía se toma al comienzo de la clase para ver cómo uno está, cómo está cada parte del cuerpo, dónde están las curvas, si el cuerpo se apoya, no se apoya en el suelo. Una de las propuestas es poner una caña de bambú a los lados de las apófisis espinosas de la columna, que para que todos me entiendan, acá estamos preparadas. Ah, señor columna. Acá tenemos una columna, ahí más o menos se va a ver entera. Sí, Entonces, cuando nosotros nos tocamos la columna, decimos, bueno, me tocó la columna, o alguien nos hace un masaje feo porque nos toca donde hay hueso, lo que está tocando es la apófisis espinosa. Esto es lo que podemos tocar de la columna. Acá, la espinosa. A los lados tenemos las apófisis transversas. Y en sí, si la vemos de perfil, ahí se ven las curvas. Bien, entonces cuando ponemos una caña de bambú, la solemos poner acá, al costado de la apófisis espinosa, y nos sí. acostamos sobre la caña, soltamos el peso y permitimos que todo el cuerpo se vaya desarmando sobre esa caña, que los tejidos blandos acompañen a la caña y desarmemos nudos, que son lo que vos dijiste, fijaciones tónicas en tono alto. Lo que llamamos contracturas musculares es un músculo que quedó fijo en un tono alto. Entonces, si lo reunimos con lo que habíamos comenzado a hablar al principio de la charla, que nuestro cuerpo físico finalmente está manifestando nuestro estado emocional y mental. Significa que cuando encontramos algo que no está fluido y que no está armónico o saludable en el cuerpo, ese lugar está guardando algo, por eso está así. Nadie, ninguno de nosotros, de nosotras, tiene problemas en su cuerpo si su vida anímica y mental está en total equilibrio. Y la verdad que seres en total equilibrio se dan unos pocos en la humanidad, ¿no? Entonces estamos todos dentro de una misma marea que sube y baja, tenemos momentos álgidos, momentos de baja, más, menos, ocurren cosas internas, externas, y vamos fluyendo. Pero cuando no podemos fluir, porque algo ocurre, bueno, ahí nuestro cuerpo va a tener una memoria.
cuando lo tocamos, ya sea con la caña de bambú, con, por ejemplo, trabajamos a veces con corcho, algo muy simple que uno puede tener en su casa, Me con acuerdo. pelotitas, entonces, o mismo con la mano, porque trabajamos mucho el contacto consciente con uno mismo, ahí activamos esa memoria. Lo que sigue en la clase de Eugenia no es una clase de liberación emocional, como puede ser otro tipo de técnica, pero por supuesto que la emoción está ahí presente. Sí, 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 porque me acuerdo que hacíamos un registro no solamente de cómo estaba cada parte del cuerpo, de los apoyos y demás, sino también de qué emoción nos venía o nos surgía ante cada movimiento diferente que empezábamos a hacer, ¿no? Y el tono, o sea, ¿cómo hacemos inconscientemente para cambiar de tono? Vos decías esto de yo me imagino, por ejemplo, que el estrés continuado, el que el cuerpo sienta que está en estado de alerta todo el tiempo, lo debe llevar a estar en un tono alto, ¿no? Y eso es lo que debe traer todas esas sensaciones y esas molestias en el cuerpo a nivel contractura o a nivel dolores o demás. ¿Cómo se trabaja desde Eutonía eso? Constantemente para que eso vaya con el tiempo menguando, para que el cuerpo no se sienta en ese estado de alerta continuo. Sí, nosotros, el estado de salud y lo que la eutonía propone es que el tono sea fluido justamente y que podamos tener momentos de tono alto, que son súper importantes, fluctuantes con momentos de tono bajo, que podamos Claro. estar activos cuando hay que despertarse a la mañana, o cuando uno sale a la calle, o ahora hay que estar atento de no olvidarse de ponernos el barbijo, o las interacciones que tenemos, digo, por llevarlo a la actualidad, pero al mismo tiempo llegamos a casa y tenemos que poder descargarnos de todo lo que vivimos afuera, prepararnos para dormir, prepararnos para comer, porque cuando vamos a comer nuestro sistema tiene que estar en otro modo, no puede estar en el mismo modo que estaba en la calle. Entonces, bueno, en el usual comportamiento que tenemos, esto es inconsciente, no influimos en el tono, no aprendemos porque, no lo hicimos porque no lo aprendemos nada más. Entonces la eutonía enseña esto. La autonía te da herramientas para que vos hagas consciente la función tónica que es inconsciente o subconsciente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasó? Se nos corta cada Hay que, rato. hay que fluir. Sí, tal cual, es así, no pasa nada. Que me cambiaste de escenario. Sí, a ver si tengo mejor señal acá. Está bien, perfecto. Bueno, nos habíamos quedado en esto que la autonía enseña de alguna manera o te da herramientas para que vos puedas en cada momento hacer consciente y usar ese tono muscular de acuerdo a lo que necesitas. Así es, exacto. Entonces, después de hacer un ejercicio, el que fuera, por ejemplo, con un corcho o como hablamos antes, usando la caña de bambú o lo que fuera, cuando hacemos contacto con el elemento, si es un lugar que estaba con tono alto, probablemente duela. Entonces, cuando hacemos contacto, duele. Esa es la primera experiencia. Entonces, por ejemplo, una persona puede decir, ay, me duele. Entonces, vamos a ir preguntando, ¿y qué te duele? ¿O qué es exactamente lo que sentís? ¿En dónde? ¿Hacia dónde se irradia? ¿Se mete para adentro el dolor? ¿Sale para afuera? ¿Te encontrás alguna manera de poder estar en ese dolor? Y con esas preguntas como guía, en general vamos entendiendo qué hacer con ese dolor, vamos comprendiendo que la mala no es la caña, y que no hay ningún agresor, sino que es nuestro cuerpo que está en tono alto y precisa entender cómo bajar el tono. El elemento que le ponemos es un llamado de atención para sentir qué es lo que pasa. En ese proceso va bajando el tono, en esto que estamos haciendo va bajando el tono. Entonces, cuando retiramos el elemento, uno dice, wow, parece que tuviera otro hombro, donde tenía un espacio de este tamaño, ahora siento que está todo liberado. Ahí es donde viene el registro consciente
de lo que estuvo ocurriendo subconscientemente, que era que el tono estaba bajando sin que nos demos cuenta. Entonces, en ese aprendizaje que hacemos en ese momento, después lo vamos llevando a todo el cuerpo y a la vida cotidiana. Claro, sí, yo recuerdo el momento de la comparación, siempre me quedó eso también grabado, sacarlo del palo de escoba, que fue una burrada, pero digo, siempre me acordaba de esto de que trabajábamos un lado y que cuando parabas antes de trabajar el otro teníamos que sentir la diferencia y era abismal la diferencia entre un lugar, un lado del cuerpo y el otro. Y eso te hacía entrar en conciencia plena del estado en el que estaba el otro que todavía no habías trabajado, ¿no? Y en qué bien que se Sí. podía estar del que sí. Así que eso es genial. Se trabaja con patologías particulares también, por ejemplo, se me ocurre con una artrosis, con una escoliosis, con algo ya que tiene que ver más que, además del tono muscular, con algo óseo. Mira, la persona, sí entiendo, la persona llega a la clase y muchas veces llega con esos rótulos que le puso el médico o que la persona se autodefinió porque sabe que es lo que diría el médico, o sea, haya pasado por el médico o no, llega una persona que te dice más o menos, hola, yo soy Doña Artrosis. Entonces, Sí, lo primero que vamos a buscar es que la persona sea quien es, la persona que tiene esos síntomas momentáneos, crónicos, quién sabe. Pero no damos por hecho que hay algo instalado, porque si no es muy difícil desinstalarlo. Entonces, hay algo que tiene en especial la pedagogía de la autonía cuando hacemos el primer registro de la clase, que se llama inventario, que ahí es un desafío ya, porque nos tenemos que observar tal cual estamos. Entonces supongamos que alguien sabe que tiene artrosis, sabe porque se lo dijeron y porque le duele, pero tal vez no le duele todo el tiempo. Sin embargo, ya la mente sabe, tengo artrosis, soy artrósica o soy artrítica, entonces está reforzando permanentemente ese mensaje de lo que soy, entonces va proponiendo un estado donde te duele siempre. Pero pongámosle, llega a la clase, se acuesta, le propones que se recorra y resulta que no le duele nada en ese momento. Entonces eso ya, que es tan simple, pero es una ruptura cognitiva enorme dentro de ella, porque te dice, no, pero a mí me duele, pero ahora te duele, no, ahora no me duele. Entonces ahí uno se introduce en eso que era crónico y que iba a estar para siempre, para que la persona aprenda a que no siempre le duele, o que de repente haciendo algo, algún movimiento, ese dolor disminuye. Y así tratamos de ver todo, o sea, no es que la autonía es para la artrosis, pero sirve para la artrosis, no es que para la artritis, pero sirve para la artritis. Entonces sirve para todo, porque es de una manera de mirarnos lo que enseña la autonía. Y cada enfermedad o cada conjunto de síntomas, cada rótulo, igualmente no vamos a negar que tiene por detrás un correlato emocional. Podríamos decir, sin catalogar, que al mismo tipo de síntomas físicos se le corresponde algo similar por detrás, que va a depender de cada persona igualmente, pero algo en común hay. Pero no lo abordamos así en la autonía, en la clase no. Digamos que no nos metemos a preguntarle el por qué llegó a ese punto. Lo que sí ocurre es que cuando eso se desarma en la clase, ahí la persona se da cuenta. Ah, mirá, ¿y cómo suele darse cuenta? ¿Porque le vienen imágenes o emociones? ¿Porque relaciona con algo puntual que le viene pasando? ¿Algo así? Así, exactamente así. Por ahí, si uno está participando de un taller o de un grupo de trabajo más terapéutico, en el sentido que contemple mucho más las historias individuales, las biografías de cada uno, entonces se habla más y al final de la clase se comparte en una ronda y se profundiza, pero
clave o el insight se dio durante la clase, durante el ejercicio físico, no durante la charla. Claro, claro. Eso solamente te ayuda a dar el marco y a una unificación en el grupo, o sea, o a entender ciertas cosas, pero nada más. Cuando, cuando se trabaja en grupo, se hacen las mismas dinámicas que se hace a nivel eh, personal, particular, digamos, o trabaja cada uno lo que necesita trabajar en ese momento. Cuando empieza una clase grupal, yo siempre les pregunto qué es lo que, como cómo llegan ese día, porque pueden llegar en estados muy diferentes la persona. Puede venir una alumna, por ejemplo, que es médica y viene de trabajar en el hospital, y viene otra persona que viene de haber estado en su casa con sus hijos, y viene alguien que viene de haber trabajado todo el día en una oficina. O sea, no tiene nada que ver, esos mundos tienen que entrar en común, una mínima puesta en común. Entonces después la clase, en general, ya está preparada, pero siempre se puede adaptar mucho o poco, porque por ahí a veces lo que preparé no pega ni con cola con lo Claro, que viene ese día el grupo. Entonces, bueno, ahí está esa habilidad de fluir y adaptarse, ¿no? Pero claro. por otro lado, la otra pregunta es individual y grupal. Cuando trabajamos individual, podemos hacer algo muy distinto, que es el contacto consciente. Contacto consciente es tocar a la persona, pero no la tocamos ni como un masaje, ni la tocamos como el Reiki, ni la tocamos, no sé, como el Shiatsu, que son, digo, palabras que por ahí conocemos, ¿no? Ujú. Pero podría ser un poquito de cada una de ellas. Lo que tiene el contacto de la eutonía se distingue por ser contacto consciente, que es que el eutonista aprende en su formación lo que es el sentido del tacto, que es cuando tocamos algo y lo sentimos en la piel, a cuando podemos meternos adentro de la persona y poder captar qué es lo que está ocurriendo en el interior de la persona. Con ese aprendizaje, lo que nosotros podemos hacer, y lo tratamos de hacer, es mantener la neutralidad. O sea, la neutralidad va a ser, ni me meto adentro, ni me quedo en la piel y distraída, sino que la mano se transforma en un radar que puede escuchar lo que está ocurriendo adentro de la persona, eventualmente meterse, eventualmente pedir a la persona que vaya hacia la mano, usar las dos manos en el contacto y sentir qué pasa a través de, si esto fuera el cuerpo, y pongo mis manos así, qué está pasando adentro del cuerpo de la persona. Se le pregunta qué está sintiendo, y a partir de ese relato que se va armando entre lo que toco, lo que siento y lo que la persona va relatando que le ocurre, vamos avanzando en ese tratamiento individual del contacto consciente en la autonía. Entonces, no es masaje, no es Reiki, pero digamos que si es que alguien lo quiere ubicar, va a andar por ahí, pero no es ninguna de esas cosas. Me hace más acordar a lo que tiene que ver con el contacto, sacar los movimientos, pero lo que tiene que ver con el contacto de la osteopatía. Se No sé si- parece mucho al contacto quieto de la osteopatía. Exacto, viste que a veces vos en osteopatía estás en una posición determinada y solamente te hacen esto. Y vos decís, y te dice, y ya después saben que, y la cuestión es que funciona, eso que estaba duro o no sé qué, o lo que fuere, funciona. Solo que no te preguntan quizás, como comentás vos, bueno, qué sentís, cómo fluir con eso, pero me hizo acordar un poco eso. Y está bueno también para trabajar, viste que hay gente que está totalmente desconectada de su cuerpo, que no, llega un momento que ni siente cómo está, y en eso también se pierde el estado de conciencia. Yo pensaba cuando hoy dijiste lo de comer, ¿no? Que requiere un tono puntual. Hay gente que come haciendo otra cosa, la mayoría, desde mirar tele, de charlar, desde lo que fuere, trabajar, y no
tenés el contacto con la comida. Sentís hasta el gusto más en forma mental que verdaderamente consciente. La autonomía empieza a darte herramientas para estar en estado de presencia, para sentir tu Sí, cuerpo en el momento. claro, nosotros trabajamos para que uno sienta la totalidad y la unidad de su cuerpo. Eso es fundamental. Entonces, si uno quiere saber dónde está uno en el espacio, lo que primero trabajamos es la conciencia desde la piel. Entonces, desarrollamos la conciencia de la piel que nos favorece en muchos aspectos. Un aspecto es que la piel es un solo órgano. Entonces, si buscamos conciencia de la unidad, la piel, que es un solo órgano, nos da esta conciencia de la integración, en dónde estoy, en dónde empiezo, en dónde termino, qué es afuera y qué es adentro. Y esta conciencia lleva mucho tiempo desarrollarla e integrarla en todo el cuerpo. A través de la conciencia de la piel, lo que tenemos, digamos, a flor de piel, es el sentido del tacto. Entonces, una forma de contestar lo que me estabas diciendo es, bueno, tengo el sentido del gusto en el epitelio de la lengua y me siento a comer. Mi cuerpo está sentado, entonces podría prestar atención. Por ejemplo, ahora todas las personas que se están sumando, mientras escuchan, podrían hacer este ejercicio mientras escuchan. Observarse cómo tienen colocados los pies en este momento, cómo están sus pies, cómo tienen colocadas sus piernas, en qué posición tienen los muslos, en qué posición tienen las manos. ¿Están palmas arriba? ¿Están palmas abajo? ¿Tienen las manos agarradas? ¿Cómo están? Ahora dirijan la atención a los hombros. El peso que tienen los hombros y que recibe al peso de la cabeza, ¿a dónde va a parar en su cuerpo en este momento? El peso va a las manos, el peso se queda agarrado en los hombros, y dirijan la atención al abdomen. Supongamos que estuviéramos por comer. Entonces, estamos cerradas así, con el abdomen plegado, o nuestro espacio abdominal interno, a donde va a ir a parar la comida, que es el estómago, la bolsita que va a recibir la comida, tiene espacio. ¿Está apretado el estómago o tiene espacio? Bien, entonces ya estamos sentadas, estamos cómodas, el estómago tiene lugar. Ahora, al menos que estemos comiendo algo que se coma con la mano, vamos a agarrar los cubiertos. Entonces, agarro los cubiertos. ¿Con cuánta fuerza, cuánta tensión necesito en ese tenedor? Igual que a veces nos pasa con un cepillo de dientes, que nos vamos no sé, a pulir los dientes con el cepillo de dientes y en verdad necesitaba poco tono, o el tono justo, ¿no? Hablando de autonomía, el tono justo para agarrar el cuchillo y el tenedor. Ya estoy sentada, tono justo en las manos, tengo espacio para que me entre la comida y ahora puedo ir al sentido del olfato, al sentido del gusto, conciencia en el epitelio de la lengua, que es donde voy a sentir. Bueno, me puedo disponer a comer. Por ejemplo, ahí tenemos una comida eutónica, en estado eutónico. Wow. Bueno, yo al menos percibí lo incómoda que estaba sentada, que no sé por qué estoy sentada así hace un montón de tiempo, y dije, güey, ¿por qué estoy tan molesta? De hecho, no quería como interrumpir con la imagen moviéndome. Digo, ¿por qué estoy tan incómoda? Y así uno pasa un montón de tiempo y sin registro alguno del cuerpo, hasta que se te duerme una pierna, hasta que, ¿no? Y también pensaba en esto de que no podés, al no tener el registro corporal es muy difícil ponerte el límite con la comida, es muy difícil ponerte el límite con todo, ¿no? Esto es del tono justo que vos decías. Bajo una escalera y la bajo corriendo sin ningún apuro, digo, no, todo el tiempo estoy como desfasado de lo de mi cuerpo necesita, en realidad, ¿no? Claro, lo que podemos aprender desde la autonomía es qué beneficio me trae eso o qué perjuicio me trae eso, porque nadie dice que esté bien o esté mal
bajar la escalera así corriendo. Es más, por ahí, frente a una urgencia, vos necesitás subir el tono y bajar la escalera de esa manera y no tropezarte ni caerte, ¿no? Puede ser muy Claro. necesario. O, no sé, yo me acuerdo una vuelta hace 2 años, salía del supermercado y vi a lo lejos que venía una mujer policía con el revólver así para arriba. Mis ojos en una ráfaga de segundo vieron al ladrón que venía corriendo delante. Yo había salido sin teléfono, sin plata, lo básico para comprar una leche y nada más, acá en el supermercado de una cuadra. Veo toda la escena y digo, se va a meter al supermercado. Dicho y hecho, el ladrón venía directo al supermercado, me metí, pero como si me hubiese pasado la película por la cabeza. Me metí al supermercado, le dije, viene un ladrón con la policía, todos abajo. Y yo me encerré en el cuarto de máquinas con la cajera. Y fue todo en un segundo. Entonces, ahí, si nuestro tono no sube, capaz que, quién sabe, podía haber estado en el camino del ladrón y terminado de otra manera. Entonces, no es que está mal el tono alto. Lo que la autonomía nos quiere enseñar es que aprender a que, sin pensarlo, nuestro tono suba y baje según lo que se necesita. Entonces, porque por ahí podemos unirlo con algo que vos decías, cuando empezamos la clase, especialmente las primeras clases que se toman de eutonía, y alguien registra que su columna tiene una curva así, que el glúteo derecho es más grande que el izquierdo, que la mano derecha está así, la izquierda está así, etcétera, nos juzgamos. Entonces, en ese recorrido que se va haciendo del inventario, a ver cómo estoy, empezamos, la mano está mal, la columna debería estar así, pero está así. La mandíbula, en vez de estar así, está así, etcétera. Entonces, ¿qué aprendemos? Que no nos juzgamos. Aprendemos a observar sin juzgar. Y esto nos trae una paz interna de aceptación de que, bueno, estoy así con la historia que me trajo hasta acá, y si no me juzgo y hago cosas con mi cuerpo, estaré de otra manera. Claro, perfecto. Ahí Shem nos decía algo que era justamente como el ejemplo contrario a lo que estábamos diciendo, ¿no? Que le pasa que cuando está acostada, dice, a veces me percato de que tengo los muslos tensos o las manos y las tengo en una posición que hace que me duelan. Y allí cuando tomo conciencia es cuando me relajo. También eso, ¿no? Que, hola, Vane, que a veces estamos con un tono tan alto durante todo el día que cuando nos vamos a acostar, cansadísimos quizás, no hay forma de que el cuerpo pueda ir al tono bajo o relajarse y dormir. O a mí, esto me pasa personalmente, pero conozco muchísima gente que le pasa, es que se acuesta bien, no tiene ningún problema, puede descansar y el otro día se despierta totalmente agarrotado. ¿Sí? O con el dolor de la mandíbula, el que tiene bruxismo, o con los brazos así, o con, o sea, y a la noche como es totalmente inconsciente eso. Claro, porque ya fue inconsciente durante el día, entonces continúa un patrón durante la noche. Pero eso es lo que aprendemos justamente, a meternos en ese lugar entre lo consciente y lo subconsciente, reconocer cuando subimos o bajamos el tono en la clase, porque también hacemos ejercicios para subir el tono. Porque como decíamos, si solamente estamos relajados y hay que salir corriendo, no vamos a poder. Entonces lo que se aprende es la fluctuación consciente del tono, que eso es la autonía, durante la clase para aplicarlo durante el día para que cuando llegue la noche sea posible bajar el tono. Entonces, volviendo a lo que hablábamos antes, bajar el tono cuando es súper importante, cuando vamos a comer, cuando vamos a dormir, cuando vamos a estar en una situación más íntima y amorosa con otra persona, sea un amigo, una amiga, tu hijo, tu pareja, porque si ahí estás al palo, es muy difícil relacionarte desde este contacto que se da cuando uno está en intimidad, cualquier intimidad que sea, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir aprendiendo, porque eso, ahí estábamos bien en lo físico, pero nuevamente va a lo emocional y va a lo mental también. Traducido en nuestro organismo,
lo vemos desde el funcionamiento de nuestro sistema nervioso autónomo. Bueno, tenemos nuestro sistema nervioso central, el funcionamiento autónomo y el que nosotros manejamos. Entonces, si yo quiero hacer esto, estoy moviendo mis músculos consciente y voluntariamente. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué partes de tu cuerpo funcionan solas ahora? En este momento, Sí, no ¿qué sé, funciona? la mente, bueno, todo funciona solo. Es Dame, como, porque yo no registro lo que estoy pensando en realidad. No puedo registrar que dame le estoy mandando. ¿Pero qué está haciendo tu cuerpo ahora? ¿Estás viva? Sí, sí, o sea, de todas las funciones vitales, sí. O sea, la respiración funciona Por sola. ejemplo, eso, por ejemplo, eso. Está funcionando tu pulmón y vos no te das cuenta. Está No, funcionando tu corazón y vos no te das cuenta. Habrá sí, alguna glándula que está secretando hormonas y vos no te das cuenta. Hay un glóbulo rojo que está muriendo, uno que está naciendo y no nos damos cuenta. Todo eso funciona solo. Y funciona, bueno, por un orden maravilloso que hay dentro nuestro, pero tenemos de esa manera un sistema nervioso que hace que las cosas funcionen solas. Y bien. nosotros podemos tener influencia en los músculos que podemos, ahí está el corazón, claro. Ahora, nosotros, digamos, los mortales normales, tenemos poca influencia consciente en ese sistema que supuestamente funciona solo. Sin embargo, podemos influir muchísimo. Desde ya que influimos, y lo vamos a notar, con nuestros pensamientos. Pero eso es como subconsciente, ¿no? O sea, empiezo a tener un pensamiento feo, 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 voy a terminar influenciando en mi estado físico, pero sin haberme dado cuenta cómo lo hice. Entonces, con la eutonía podemos entender cómo lo hacemos y hacerlo, de tal manera de que podamos influenciar en aquello que aparentemente está fuera de nuestro control. Y se Claro. puede. Y así uno va desarrollando un montón de habilidades que nos sirven para el interior. Por ejemplo, ayer en una clase, una de las chicas, en un ejercicio que hicimos de meternos con la atención adentro de nuestro cráneo, a sentir el cerebro y a sentir si el cerebro podíamos moverlo y tocar con nuestro cerebro en una intención, ¿no? La cara interna de los huesos del cráneo y después trabajamos con la conciencia de la médula. Una de las chicas al terminar la clase me dijo, wow, vi todo mi cráneo perfecto, lo vi con los huecos para los ojos, vi los huesos que hay acá adentro, vi la bóveda craneana, pude ver para atrás y vi el occipital, fui para los lados y vi los parietales, fui para abajo y miré el agujero que conecta a la columna. Entonces, bueno, eso es maravilloso. Alguien que escucha y dice, ¿y para qué quiero saber cómo es mi cráneo? Les doy una respuesta. Si nosotros pudiésemos mirar así para adentro y descubrir en qué lugar, por ejemplo, se está formando un tumor maligno, sería maravilloso. No me digan que no. Poder escanearnos a nosotras mismas, nosotros mismos y saber cómo estamos. O miramos para adentro y detectamos que la glándula tiroides empieza a funcionar lento porque nos damos cuenta que la actividad no está óptima. Y nos enteramos mucho antes de que se nos caiga el pelo o tengamos problemas de hipotiroidismo, solo por dar un ejemplo. Es muy importante desarrollar estas habilidades de propiocepción o de vernos hacia adentro. Sí, la verdad que y es bastante difícil. Yo tengo registro de algunas actividades, algunas meditaciones y demás que te empiezan a decir, bueno, sentí el hígado, sentí, vos te quedás como los riñones, para mí me parece como metafórico, pero no, es cierto, hay gente que lo desarrolla y puede llegar a darse cuenta cómo está su hígado, cómo está su estómago, cómo está hasta inclusive el fluir de la sangre, que a mí me parece una cosa como no, yo no la siento. Y me decían, sí, presta atención, presta atención. Y bueno, hay gente que termina sintiéndolo, es una práctica en realidad, más
Te hago otra pregunta más y después ya me parece que en tiempo estamos como ahí. Eh, ¿Qué pasa con la gente que hace deportes de pesas o de, digamos, de hacer crecer esos músculos y que en algún punto no digo que se atrofian, pero pierden sensibilidad, ¿no? Cuando crece la masa muscular. ¿Qué pasa con eso? O sea, Lo que pierde es su posibilidad de relajarse. Están todo el claro, está tiempo todo el armadas tiempo. estas personas. Está bien. Personalmente yo no conozco a nadie así, pero me imagino que el esqueleto quedará muy demandado porque el músculo que tira y tira, tira todo el tiempo. No sé qué pasa cuando esa persona termina esa fase de su show en la vida, esa persona decide que no quiere ser más, ser eso que transformó su cuerpo, cómo vuelven esos músculos a su estado fluido. No sé, tampoco la verdad es una buena pregunta, si esa persona está todo el tiempo activa porque tiene un tono tan alto en toda su musculatura y descansa bien naturalmente. Estaría buenísimo que alguien que escuche, que conozca, capaz que hay algún físico culturista, lo cuente. O no sé, no, porque no conozco a nadie, no sé, yo intuiría que no se pueden relajar mucho esas personas. Claro, sí, sí, por eso pensaba en ese caso y en el caso, por ejemplo, cuando hay enfermedades como la depresión o como gente que está en la cama mucho tiempo por diferentes dificultades, que va perdiendo el tono muscular y que a lo mejor la autonía ayuda a poder recuperarlo para poder levantarse, ¿no? Claro, Eh, ahí trabajamos la subida de tono, ¿no? Que aprenda a subir el tono, porque algo que no nombramos es que la autonomía trabaja muchas veces con la intención, que ahora también tenemos la intención para todo, ¿no? Pero bueno, en su momento Gerda Alexander, pudo recuperar a personas que tuvieron secuelas de poliomielitis o que habían quedado sí, hemipléjicos por distintos motivos y habían perdido tonicidad muscular, y en esa época no se hablaba del concepto actual que tenemos de la plasticidad neuronal. En esa época se sabía, hasta ese momento, que si una neurona moría, chao, Mori. moría. Y a vos se te cortaba un nervio, chao, no se volvía a mover. Y ella hacía que la gente vuelva a moverse y vuelva a caminar. Entonces parecía como algo milagroso. Hoy en día sabemos que no era milagroso, era que sus neuronas habían encontrado otras redes, habían armado otros circuitos y desde otra forma la persona aprendía a moverse. Pero ¿cómo lograba esto Gerda? Gerda lo lograba desde la conciencia de los huesos. Aprender a moverse desde los huesos es un concepto distinto del que tenemos usualmente, que nos movemos desde los músculos. Claro, Entonces, eso se trabajaba desde la conciencia de huesos y ahí subía el tono. En general, cuando uno trabaja con conciencia de huesos, sube el tono sin tener contracturas, porque estaría bueno que esto no quede confundido. Tono alto no es contractura muscular. Contractura no, no, muscular es un tono fijo, alto. claro. Sí, sí, Estaría perder bueno la fluidez, que, ¿no? sí, no digo que estaría bueno que, yo no tengo apuro, no sé si se termina el tiempo acá de Instagram o si quieren hacer Eh, preguntas. Claro, no, quedaban 10 minutos todavía, Ah, pero bueno, como bueno. ven a veces con los vivos que yo me pongo a hablar o nos ponemos a hablar y no tenemos un registro mucho del tiempo, porque acá no te avisa cuando está por saltar la bomba, 3, 2, 1 y ¡ah! Ah, ok, Eh, ok. claro, pero es más, si se acaba el tiempo y vos tenés un ratito más, nos volvemos a conectar y nos quedamos conectadas, no tengo yo problema con eso. Así que sí, si quieren hacer preguntas, háganlas con toda confianza, las estamos esperando. Eh, Me gusta esto entonces de pensar en que también se pueden trabajar otras cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Siempre yo lo asocié o lo que sabía era, bueno, vas para tener una mejor postura, vas para relajar los músculos, porque no puedes dormir bien,
lo que fuere, pero nunca lo asocié a que quizás este tipo de otras cuestiones más de tipo emocional también se podían trabajar desde el tono del muscular, ¿no? Y está bueno eso también. Es el camino Claro, por inverso. ahí, exacto, cuando a veces hacemos una entrevista personal, la gente llega de distintas maneras a la clase, ¿no? Entonces uno tiene una charla por teléfono, hoy nos contactamos por WhatsApp, uno pregunta qué es lo que te trae a la clase de eutonía, qué es lo que está buscando. Lo más conocido sí es llegar desde una mala postura corporal, porque te duele, pero muchas otras personas llegan porque alguien que ya viene les recomienda y les dicen Claro, tenés que ir a eutonía y porque no te sé explicar. Y bueno, ¿por qué no se puede explicar? Justamente porque no es que vienen a trabajar la postura corporal como en otra técnica, por ejemplo RPG, que es reeducación postural claro. global. Acá no hacemos eso, acá no tenemos algo correctivo. Esto es como descubrir el propio ser desde el cuerpo. Bueno, Y bueno, vaya uno a describir lo que es el ser, y hay más en una charla claro, por... Pero todo esto se da. Entonces, en esto que uno dice descubrir el propio ser, uno intuye que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con lo mental. Entonces, si uno ve a alguien que está medio tristón, le dice, ¿por qué no haces eutonía? Porque te vas a encontrar más a gusto con tu propio cuerpo. Y esto, bueno, ya sabemos cuando lo practicamos que nos da alegría, porque cuando uno está a gusto adentro de esta envase que tenemos, estamos más contentos. tal cual. Ay, nos preguntaba Solnom si se puede trabajar la depresión, que era lo que yo te preguntaba antes, ¿no? O sea, hacer el camino inverso. Y sí, sí se puede, es lo que está contestando, pero está buenísimo también porque a la inversa pensaba en los ansiosos o no en esto de, porque además todos los movimientos son, al menos las clases que yo participé, son lentos, son de conciencia, son tranquilos. Eso hace que también incluso personas con escasa movilidad puedan empezar a hacer eutonía y tomar Claro, conciencia del cuerpo. claro, y ahí me olvidé, se ve que me fui por las ramas y no te contesté algo que era el trabajo con la intención, de Ah, que sí. cuando te dije que Gerda hacía que la gente se mueva cuando no se podía mover, que no es un consuelo de tontos, como diríamos cuando alguien no puede moverse y le decimos, bueno, tené la intención de moverte, es que realmente eso es lo que ahora se puede saber cuando uno trabaja con la intención de un movimiento, se activan las neuronas motoras para que uno se mueva. Entonces, aunque todavía no encontré cómo mover esa parte, si yo tengo la intención y estoy pensando en el movimiento y me veo haciendo el movimiento, en algún momento el sistema nervioso encuentra el camino para efectivamente mover. Entonces, la intención tiene un valor enorme. Después, por ejemplo, la autonía habla de prolongaciones. Y prolongaciones sería, si yo quiero ir hacia allá y me prolongo, en parte tiene que ver con la elongación, pero también hablamos de la intención de llegar más allá y de llegar a la pared y de atravesar la pared con mi prolongación. Y ahí entramos en ese campo del contacto consciente que les contaba al comienzo, que una cosa es tocar y otra cosa es meterse adentro. Entonces, una cosa es ir, me estiro y voy hasta mi piel, y otra cosa es ir más allá de mi piel. ¿Y hasta dónde puedo llegar? Y por ahí me puedo prolongar mientras mantenga mi conciencia, me puedo prolongar 1 metro o 1 kilómetro, o quién sabe. Mientras yo sepa dónde esté, todavía estoy trabajando con el contacto consciente. Si me perdí, bueno, ya me fui a otro lado, que también podría ocurrir, pero mientras esté consciente, sé hasta dónde llegué y de dónde llegué, regreso. Eso para trabajar con la intención. Había algo más que me preguntaste y se me fue. ¿Qué más me habías preguntado? Era algo de la depresión, a los movimientos rápidos. Habían dicho si se podía trabajar con la depresión, pero ya habías respondido que sí, y yo decía que automáticamente con la pregunta de la depresión me vino esto de los ansiosos.
¿no? O sea, Sí, para quien tiene trastorno de ansiedad, trabajar con la parsimonia y la conciencia que se trabaja en eutonía, te debe hacer bajar 300 cambios. sí, exacto, eso desde ya. Y al contrario, cuando queremos hacer movimientos rápidos, tienen que ser movimientos igualmente conscientes. Entonces, primero entramos en estado de conciencia con el cuerpo y después vamos a los movimientos rápidos para practicar la agilidad, el estar despierto, el estar atentos, que es súper importante. Ah, y yo me Sí. acordé ahí que para comentarles que el sábado 13, es fácil, el 13 a las 13 voy a dar un webinar gratuito de eutonía y el tema es la ansiedad, porque para responder a tu pregunta de la impaciencia. Buenísimo, sería el otro sábado, ¿no? Claro, El el 13 13. a las 13, por Zoom ¿Cómo? va a ir, entonces se tienen que anotar, me tienen que escribir, después puedes dejar ahí mi contacto y es gratuito por Zoom, pero los tengo que anotar. ¿Y las clases? ¿Cómo estás haciendo las clases ahora online? Que yo Las las... clases, las clases son por Zoom también. Tengo horarios casi todos los días a las 19 o 19:30 y solamente los jueves a las 10 de la mañana. Las clases son de 1 hora y media y, bueno, tratamos de mantener una dinámica más o menos similar a la que se daba en la clase en vivo, donde estamos en grupo, pero igual cada uno trabaja para sus adentros, ¿no? Lo que no podemos hacer, obviamente, en la clase grupal son los trabajos que por ahí hacíamos de a dos o estos trabajos de eso no se puede. Pero hay tanto otro para desarrollar, esperando al momento en que podamos volver a tocarnos, que bueno, hay mucho para aprender. Entonces las clases, bueno, depende, hay clases que tienen 4, 5, 6, 7, 8, 10 personas, depende el horario, si faltan a la clase porque no pueden estar, la clase yo se las mando grabada por Zoom, entonces la verdad es que está mucho más fácil ahora que antes Sí, para tomar una clase. la verdad es que sí. ¿Qué elementos necesitas tener a mano? Yo pensaba eso cuando me había inscrito en la clase para el miércoles. Digo, ay, bueno, yo tengo el mat de yoga y no sé, busqué donde había pelotitas y cosas así por las dudas, pero digo, ¿tenés que tener algún elemento a mano para poder trabajar? Yo de clase a clase les voy pidiendo que se preparen porque está buenísimo que vayan teniendo su set en casa de cosas que podamos armar desde el hogar. Por ejemplo, porque me dio gracia el comienzo nuestro con tu palo de escoba. Como ahora la gente no puede tener una caña de bambú como esta, ¿qué les estoy pidiendo? Un palo de escoba. Entonces, no estaba Eso. mal lo tuyo. No, no, no estaba mal, nada más que bueno, había inventado un poquito el recuerdo, pero no, no importa. Decía, ayer tendría que haber tenido un palo de escoba. Claro, bueno, eso para tener en cuenta, porque digo, uno va, se anota y ya podés tener la conciencia de que se trabaja con elementos, de que, por ahí si no te encontrás con la clase y no sabes qué tenés que tener, ¿no? O sea, más que ropa cómoda, que Claro, no nos vamos acomodando a lo que hay en casa. Por ejemplo, yo acá en las clases usaba mucho el flota-flota, pero ahora no hay es ni dónde ir a comprarlo, entonces usamos un rollo de toalla bien enrollado y lo reemplaza. La caña de bambú se reemplaza por el palo de escoba. Corcho se consigue en cualquier lado y lo usamos mucho. La pelotita, usamos mucha pelotita de tenis o pelotita blanda, se reemplaza con un bollo de medias bien apretadito, o el otro día se me ocurrió que adentro, y de paso disfrutan, se comen una palta, sacan el carozo de la palta, lo ponen adentro de la media, la enrollan y ahí ya tienen una superficie linda para poner en la espalda y acostarse arriba. Después, por ejemplo, tenía perfecto. acá para mostrarles, porque este es muy usado. Es un tubo que está cosido, muy fácil de coser, requiere un poquito de dedicación, pero no tanta, ¿eh? Es un rectángulo cosido, y adentro está relleno con porotitos, por ejemplo, porotitos de soja, o se puede rellenar con arroz, y esto también puede ir a la columna vertebral o entre las vértebras,
pero de clase a clase les voy pidiendo para que se preparen, para que por supuesto todos tengan lo mismo cada clase. Total. Bueno, nos estabas contando que ibas a estar entonces en el webinar el 13 a las 13. El sábado 13 por Zoom. Por Zoom, perfecto. Te mandamos a vos entonces un mensaje para escribirnos y demás. ¿A dónde? ¿Dónde te encontramos? Y en el mail o en la página de Facebook o la página web, que todo se llama igual, que es Eutonía y Movimiento. Entonces, Eutonía y Movimiento en Gmail, Eutonía y Movimiento en Facebook o www.eutoniaymovimiento.com.ar, la página. Perfecto. ¿Acá en Instagram también te manejas o más o menos? Sí, también Eutonía en Movimiento. Todavía no me puse a tono, no me llegó el momento de Instagram porque como que no doy abasto, pero sí, acá estoy igual, Eutonía en Movimiento. Claro, bueno, no, está buenísimo porque ahora viste que como estamos justo acá, quizás la gente que está por acá se maneja por acá, así que de alguna manera igual te va a llegar el mensaje. ¿Y clases individuales estás haciendo? Ah, eso me preguntabas. Sí, también hacemos clases individuales. La clase individual permite por vía Zoom también, ¿no? O videollamada. Nuevamente nos falta el contacto tocando, pero está la guía como un viaje personal por el cuerpo según lo que la persona va sintiendo. Entonces, ahí sí que yo no tengo pensada la clase porque cada momento es único. Entonces, nos encontramos y bueno, qué es lo que la persona tiene, cómo se siente, comenzamos con una propuesta de actividad y en base a lo que le va pasando, continuamos el recorrido. Y la individual permite también abordar mucho más profundamente otros temas. Si es que la persona tiene ganas de abrirse de otra manera, ahí yo sumo mis otras habilidades, mis otros conocimientos terapéuticos, se suman siempre que la persona quiera en la individual. Si no, seguimos solamente con Eutonía. Pero la individual nos permite este espacio de que yo, así como integramos el cuerpo y somos una, bueno, también yo soy una con todas las cosas que aprendí y que enseño, ¿no? Entonces, Seguro. ¿pero qué ocurre? En la clase de Eutonía, si yo empiezo a dar otras cosas, hay gente que dice, no, yo vine a Eutonía, no vine a esto. Pero la individual nos permite esa flexibilidad. Sí, yo creo siempre que uno trabaja, lo hablamos en otros vivos también, con diferentes personas haciendo diferentes actividades o teniendo diferentes herramientas, que uno es completo. Cuando te formás en varias cosas, usás la herramienta que más te resuena para ayudar a la persona, ¿no? Y que a veces lo que más sirve es justamente la integración del conocimiento. A veces no importa qué es lo que funcionó, sino que funcionó, porque funcionó quizás porque en el conjunto funcionó todo. ¿Qué otras cosas le agregas, Mari? Porque a lo mejor a la gente le puede interesar esa combinación también. De dar una ayuda clara, trabajo con flores de Bach también. Entonces, la entrevista de Flores de Bach nos permite profundizar mucho más en lo emocional y tiene la ventaja por sobre todo esto de que la persona se lleva algo, un goterito con su fórmula mágica de Flores de Bach para tomar en el periodo entre clase y clase, y eso va quitando capas en la, digamos, en la personalidad o en la, no me sale el nombre, no en la máscara, en la coraza, vamos desarmando capas hasta llegar a lo profundo. Entonces, las flores de Bach ayudan un montón. Después, así a distancia, bueno, yo hice también una formación de apertura de registros akáshicos, que eso ya lo uso, ahí sí hay que pedir permiso, eso ya no es que surge naturalmente en el momento, como decirle a alguien, ay, te podría venir bien una flor de Bach, porque ya está ahí directo. Para los registros akáshicos ya tenemos que hacer otro encuentro, otro tipo de trabajo, pero está bueno porque a veces la persona necesita abrirse a otras respuestas, a otras búsquedas que superan, o sea, vamos a decirlo así, a veces estamos tan controladores de todo que nuestro yo consciente abarca todo. No hay espacio para
lo que no sea el yo consciente. Entonces, la lectura de registros akáshicos nos escurre una posibilidad para ir hacia otros lugares. Entonces, ahí está bueno. Y después yo, cuando hacíamos encuentros personales, trabajo también con biomagnetismo, que es una técnica con imanes, que es muy novedosa en Argentina. Aún la magnetoterapia es milenaria, pero el biomagnetismo recién lleva 30 años de desarrollo en el mundo. El médico que lo desarrolló vive todavía, está en México, el doctor Gois. Y bueno, yo me formé con el doctor Gois, entonces somos poquitos todavía los biomagnetistas de esa escuela, y eso ayuda a equilibrar, vamos a decirlo básicamente, equilibra nuestros campos electromagnéticos. Y a partir de ahí se abren otros trabajos muy importantes. Entonces los imanes pueden servir para un dolor, como se usa clásicamente en magnetoterapia, o para poner en orden un órgano, pero también nos ayudan a equilibrar el campo magnético, y eso también está bueno, pero ahí hay que tener el imán. Se puede trabajar a distancia también, pero yo todavía siento que el imán es el imán. Para algo está el imán. Sí, yo te iba a preguntar si se podía trabajar a distancia, porque tenía entendido que se habilitaron protocolos para trabajar a distancia, pero que bueno, algunos también coincidían, claro. En emergencia, o sea, frente a una hace todo. Y lo que tiene que ver también, el biomagnetismo trabaja con hongos, parásitos, ¿no? Esas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta que lo tenemos en el cuerpo. Un médico nunca te va a decir que te está funcionando mal un órgano o alguna situación porque tenés hongos. O bacterias, sí, pero, o parásitos. Claro, porque Gois al principio, el médico que lo desarrolló, él como médico estaba mucho buscando las causas, y su camino lo llevó a focalizar y a centralizar en los patógenos, hongos, virus, bacterias, parásitos. Entonces todo el primer tiempo del biomagnetismo, del desarrollo de la técnica, se focalizaba en eso. Entonces, los pares magnéticos, que así se llaman los lugares donde uno coloca los imanes, están todos asociados a un patógeno. Ahora, como toda técnica, se desarrolla y evoluciona, y el mismo Gois y sus hijos, que también lo enseñan, entendieron, y todo lo que se fue ampliando, que no siempre en ese lugar donde clásicamente se había encontrado, no sé, vamos a ir al coronavirus, que es el que está ahora la vedette, no siempre donde salía en el rastreo que uno hace a la persona para ver dónde precisa imanes y salía el punto de coronavirus, no siempre estaba allí el coronavirus. Sin embargo, la persona precisaba ese lugar. Entonces, hay cosas que son explicables y otras que no. Tal vez, yo lo interpreto así, desde el punto de vista en que cada enfermedad nos trae un aprendizaje, y hay enfermedades que están sustentadas por patógenos. Si uno precisa de ese aprendizaje, puede ser que precise o no del patógeno. Uno precisa tal vez de esa sintomatología y no necesariamente tiene que estar allí el patógeno, o capaz que está, pero en un nivel vibratorio, en un nivel que un análisis de laboratorio no lo encontraría. Entonces, los biomagnetistas no nos preocupamos por si está o no está ahí el patógeno. Si el cuerpo dice que ahí precisa el imán, ahí se pone el imán y ya está. Bien, perfecto, se entendió perfecto. Es una cosa un tanto rara para el que nunca lo hizo, o para el que, ¿no? Visto, escuchado o visto desde afuera, es como, pero es maravilloso. También es eso que trabaja en la técnica con los pies, ¿no? Para saber dónde va. Claro, la técnica que se usa para saber en dónde la persona precisa los imanes es una técnica que se llama el test kinesiológico, pero no es la kinesiología que tenemos aquí, sino es como la llaman por ejemplo en España, lo llaman de esta manera, que la kinesiología es otra cosa, no es exactamente lo que estudiamos nosotros en la facultad.
pero bueno, se lo llama así, es un test de movimiento. Entonces, uno, y esto es lo loco para quien escucha esto por primera vez, respiren, uno te puede preguntar a la inteligencia del cuerpo en dónde necesita un imán. Y el cuerpo responde en un programa binario, sí o no. En verdad responde por sí. Donde sí precisa, el cuerpo contrae la musculatura muy sutilmente, pero lo suficiente como para que los pies se vean así. Entonces, si yo estoy preguntándole al cuerpo, estoy nombrando todos los lugares donde podría llegar a necesitar el imán, donde sí lo precisa, el cuerpo hace esto. Entonces, ¿cómo corroboro yo? Coloco el imán en ese lugar, o sea, vuelven los pies a su lugar. Pongo el imán, la polaridad que corresponde en ese lugar y compruebo. Se pone así. Coloco la otra polaridad donde cierra el par, donde lo va a equilibrar y vuelve a estar así. O sea, se desequilibró por el estímulo que le pusimos, por nombrarlo, se equilibra y en eso está la terapéutica. Y así se van colocando los imanes donde la persona necesita. Es una combinación hermosa con la eutonía, porque en realidad trabajás lo que el cuerpo o lo que yo, hasta donde yo puedo llegar a sentir, ¿no? Y tomar conciencia, que a veces en primera instancia no es tanto más allá, pero a su vez la información que te trae mi campo o mi cuerpo, no sé cómo le dicen, te da el resto de la información para equilibrarlo. Entonces está buenísimo como complemento porque podés hacer todo junto y salís como flotando Claro, en el aire, ¿no? exacto. La sesión individual te permite tener todo esto junto, porque es lo que yo les digo, yo soy una sola. Entonces, si quieren tener todo, vamos a ir entrando por donde fuera necesario. Y claro, ¿cómo es que yo sumo todo esto? Hay personas que suman por la sed del conocimiento, porque quieren aprender más y más y más y más. Yo soy una de esas personas, yo soy muy curiosa, pero soy una persona que le gusta experimentar todo. Entonces, todas estas técnicas yo las aprendí después de haberlas experimentado en mí misma y decir, Claro. wow, quiero eso, quiero eso. Y así me fui moviendo. Yo comencé, miren por dónde comencé por la antropología. Yo soy antropóloga de Sos primer antropóloga, profesión. ¿no? Ay, Sí, soy antropóloga de primera profesión, soy titiritera de segunda profesión porque hice toda la escuela del Teatro San Martín, me dediqué a los títeres, me dediqué a la antropología, trabajé en el Museo de Antropología, hacía visitas guiadas, ahí digamos que empecé a descubrir mi gusto por enseñar, porque las visitas guiadas eran una forma de enseñar, y al mismo sí, tal cual. tiempo hacía cosas de danza, por aquí, por allá, hasta que entré en un lugar que se llama Río Abierto, y ahí me formé en terapias psicocorporales, ahí conocí el masaje, después una amiga me regaló un masaje de otra escuela, yo dije, wow, ¿qué es eso? Entonces me fui a estudiar masajes, en la escuela de masajes conocí a un amigo que es el después que me hizo biomagnetismo y dije, wow, ahora quiero biomagnetismo porque esto me hizo bien. Y después alguien me sugirió que dada el interés que tenía y cómo abordaba todo, porque no hacía eutonía, hice eutonía y dije, wow, y ahora quiero ser eutonista, bueno. Y así se fue sumando, y esto es sin fin, pero esto que está bueno que todo esto llega a mí porque lo vivencié como un beneficio. Y Claro, hay una cosa de que nada nos completa por completo. Entonces uno va buscando cositas que van integrándose. claro. Así que, bueno, Mari, repetinos de vuelta dónde te encontramos para pedirte las clases, para acercarnos al webinar y conocer más de eutonía y de todo lo que tenés para nosotros. Claro, bueno, todo lo mío se llama Eutonía y Movimiento. Acá por Instagram es Eutonía y Movimiento, por Facebook la página Eutonía y Movimiento, la página web www.eutoniamovimiento.com.ar y mi mail eutoniamovimiento@gmail.com. Entonces, Y el sábado 13 a las 13 hay un webinar gratuito. Me escriben y se anotan.
Y cuando la cuarentena se levante, ¿seguís en Almagro? Sigo en Almagro, estoy en Sarmiento y Pringles y los horarios son los mismos que tengo ahora por Zoom de clase, son los mismos que van a ver en vivo y en directo. Perfecto, así ya sabemos cuando termine esto dónde nos podemos acercar también. Bueno, Así Mari, es. fue un gusto realmente volver a charlar con vos después de tanto tiempo y ver la autonomía desde otro lugar. Me encantó, así que bueno, nada, nosotras estamos en contacto aparte y los demás que te contacten si así lo desean. La verdad que fue un placer. Un gusto, encantada, me encantó también la charla. Muchas gracias y Bueno, saludos para no, todos, por para favor. todas. Saludos, gracias. Chau, chau.